quiero señalar una cosa muy importante. Dios tronó durante la segunda dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación segunda, tronó 7 veces. Cualquier persona que quisiera escuchar a Dios tronar, para entenderlo, tenía que entenderlo a través del mensajero de esa edad, para saber lo que Dios dijo. Porque cuando Dios habló a través de cada uno de los mensajeros, ese era Dios tronando. Así como tronó en el monte Sinaí. Allí tronó, nadie entendía, pero Moisés supo lo que Dios habló. Porque para eso se necesitaba un profeta allí. Ahora allí en el monte Sinaí Dios estaba tronando. Dice que el pueblo lo que oía eran truenos y lo que veían eran relámpagos y truenos. Veían relámpagos y oían truenos y estaba el pueblo temblando. Imagínese para este tiempo en donde Dios dice que se estará también relampagueando. Porque Él dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago. Así es que en este tiempo final habrá relámpagos y truenos también. Pero para entender aquellos relámpagos y truenos allá en el monte Sinaí se necesitaba un hombre, y ese era Moisés. Había que recordar a Moisés para saberse lo que Dios estaba hablando en el monte Sinaí. Pero ¿qué le pasó a aquella gente? Dijeron: a este Moisés no sabemos lo que le ha pasado. Ya hace 40 días, ya de seguro, ya cuando a la primera semana comenzaron a inquietarse. Ya cuando iban por el día número 20, ya estaban desesperados. Ya cuando iban por el número 30, ya estaban buscando otra cosa y otro líder. Y cuando el pueblo está buscando un líder, aparecen muchísimos líderes. Pero Dios solamente tiene uno para cada tiempo. Y no importa que Moisés se hubiera desaparecido de ellos y se hubiera ido para la cima del monte allá, no importa que ellos pensaran: este Moisés se ha ido de vacaciones, o este Moisés con tanta candela que le hemos dado, este nos ha dejado y se ha ido, porque eso fue lo que pensaron, o por lo menos los que quisieron guiar al pueblo a su manera, lo que trataron de enseñarle al pueblo. Este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Así es que este nos dejó ya. Ya son 40 días que no aparece entre nosotros. Pero no importaba el tiempo que él estuviera ausente, la ausencia no era motivo para buscarse otro líder, sino que la ausencia de Moisés era motivo para estar más en comunión con Dios, porque si ellos perdían a Moisés, lo perdían todo, porque era el enviado de Dios. Así es que lo que ellos tenían que hacer era estar orando a la expectativa, sabiendo que Moisés había subido para hablar con Dios, y estar esperando que Moisés descendiera con esas grandes noticias que vendrían del cielo, las cuales le serían dadas a Moisés. Pero el pueblo se desesperó y quiso hacer a su manera. Eso es lo que algunas veces nos sucede a nosotros. Algunas veces se sabe o se ha dicho: se va a hacer tal cosa, o hay tales o tales cosas que Dios va a hacer, pero algunas personas dicen: pero oye, pasa el tiempo y no hacen nada. Pasa un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y no hacen nada. Y eso pues se va a hacer. Así es que yo me voy y lo hago, o busco a otra persona para hacerlo con otra persona. Pero no se debe hacer de esa manera, sino se debe hacer de acuerdo a lo que está programado,
de acuerdo al plan de Dios. Porque el que se va por su cuenta o se busca otro o otras personas para hacerlo, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ellos no esperaron a que Moisés descendiera y pensaron que podían seguir adelante, y Dios, por lo que hicieron, por lo que ellos hicieron, Dios dijo a Moisés: déjame raerlos a todos y yo te pongo a ti sobre un pueblo mejor, sobre un pueblo más grande, sobre un pueblo más poderoso. Y Moisés ahí fue que intercedió por el pueblo de Israel. Miren, aún habiendo el pueblo de Israel olvidado a Moisés y se buscaron otras cosas que no eran las que Moisés le había dicho, con todo y eso Moisés intercedió por ellos. Bueno, nosotros tenemos que comprender que así son la gente. Algunas veces quieren las cosas en el tiempo de ellos y a su manera. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia con Dios. Él ha tenido paciencia con nosotros. Pero nosotros algunas veces somos los que nos impacientamos y queremos que Dios haga las cosas a la ligera o en el momento que uno quiere y no en el momento que Él tiene planificado. Nosotros debemos esperar el momento de Dios y mientras tanto desarrollar, darle uso a la paciencia para que así esa paciencia esté manifiesta en uno en una forma tan amplia que usted puede esperar todas las promesas que Dios ha hecho. Porque todas las promesas que Dios ha hecho, uno las espera y tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, ahí echó a perder todas las cosas. Mire, si usted no tiene paciencia, su fe va a tener muchos problemas. Así es que uno tiene que tener paciencia y esperar con paciencia el cumplimiento de las cosas de Dios. Tiene que esperar con paciencia todo lo que haya que hacerse y así uno estará agradando a Dios, porque uno entonces estará caminando al compás, al paso de lo que Dios está haciendo. Ahora fíjese, Moisés, con Moisés se impacientaron y cometieron ese error. ¿Sabe usted también de otra persona que cometió un error bien grave y le costó toda una bendición? Al pueblo de Israel le costó una gran bendición. Dios dijo que los que salieron de Egipto, de esos no llegaría a la tierra prometida ni uno de ellos, excepto Josué y Caleb, que fueron obedientes. Y en una ocasión otro profeta dijo que iba a llegar a cierto tiempo, cierto día, cierto lugar en donde se iba a llevar a cabo un sacrificio. Y estaba el rey con su gente esperando en ese sitio, todo estaba listo y no llegaba el profeta de Dios, no llegaba Samuel. Y entonces el rey, Saúl dijo: no llega el profeta de Dios, no llega Samuel, no llega para que haga el sacrificio, así es que vamos a hacer el sacrificio y todo está terminado. Y él se metió a hacer una labor que le correspondía a un profeta. Eso quiere decir que una labor que le corresponde a un profeta no la puede hacer otra persona. Si se mete a hacerla, le puede costar todas las cosas que él tiene como bendición de parte de Dios. Y cuando llegó la hora en que Samuel, usted sabe, según los planes de Dios y según Samuel, a la hora que tenía que llegar Samuel fue a la hora que llegó. Y cuando por allá ven a un viejito que venía caminando,
Y Saúl ve a ese viejito que viene caminando, y ya Saúl había hecho el sacrificio, lo había hecho todo, y cuando llega Samuel, imagínense, de seguro Saúl podía decir: mira, Samuel, ya te economicé todo el trabajo que te iba a hacer, ya te hice todo el trabajo. Muchas veces algunas personas piensan que a un profeta como Samuel se le puede hacer el trabajo que él iba a hacer, pero un trabajo de profeta no lo puede hacer nadie sino el profeta que Dios tenga para ese tiempo. Y esa obra no la podía hacer más nadie, era Samuel, porque era conforme al plan de Dios. Y cuando llegó Samuel, no encontró nada para hacer, todo lo había hecho una persona que no era escogido ni llamado para ese trabajo. Así es que lo único que pudo hacer Samuel fue decirle el juicio de parte de Dios. Si la bendición que Samuel iba a traer y lo que iba a hacer para bendición no lo pudo hacer, siempre un profeta viene con la bendición y la maldición. Si la bendición que él va a hacer no la puede hacer, no lo puede traer, porque la gente no lo reciben, o porque la gente no está preparada, o porque la gente lo bloquean, entonces entrega lo otro. Bueno, no quieren la bendición, me quedo con la bendición, tengan lo otro. Porque Dios pone delante del pueblo, delante de la gente, la bendición y la maldición. O sea que no es cosa de que no quiere ninguna de las dos. Si rechaza la bendición, automáticamente recibe la maldición. Bueno, Saúl perdió la bendición. Fue rechazado para ser rey de Israel. Y entonces Dios escogió a otro que todavía era un jovencito, pero que era conforme al corazón de Dios. Era conforme al corazón de Dios, tenía también las dos conciencias juntas, y ese hacía lo que Dios le dijera que hiciera. Bueno, eso nos enseña a nosotros que debemos nosotros caminar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al programa de Dios para el tiempo en que uno vive, no adelantarse ni tampoco atrasarse, y cuando hay algo para hacer, hay que hacerlo, y cuando hay que esperar, porque si uno se adelanta, entonces uno es responsable delante de Dios. Y el trabajo que está para uno hacer, no lo puede hacer el otro. Bueno, todo eso nos enseña estas cosas. Es como el trabajo que le tocaba hacer al sumo sacerdote, que era entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, de la expiación, de esa expiación que se llevaba a cabo el día 10 del séptimo mes, mas nadie podía entrar al lugar santísimo. Los hijos de Aarón entraron antes de Dios de prohibirle que entraran así otras personas que no fuera el sumo sacerdote, y entraron y Dios allí los mató. Así es que ustedes pueden ver que Dios tiene un programa y no podemos salirnos del programa que Dios tiene.